Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Natalia Neira, soy asistente del Departamento de Laboratorio Clínico en el área de hematología y citología, y hoy vamos a estar hablando sobre interpretación de la crisis básica, aspectos de laboratorio. Siempre que nos enfrentemos a interpretar cualquier prueba de laboratorio, es importante tener un poco de conocimiento sobre el paciente que tenemos enfrente. Es por eso que el primer punto, y sobre todo para interpretar las pruebas de crisis, es tener una noción sobre la situación clínica que lleva a ese paciente a requerir esas pruebas, ¿sí? La valoración clínica va a ser uno de los pilares de estas pruebas. Por eso es importante conocer qué tipo de sangrado es el que lleva a ese paciente a comenzar a ser estudiado. Y en ese sentido, hay ciertas características que nos llevan a pensar si es un sangrado que involucra una alteración en la hemostasis primaria o en la hemostasis secundaria. En este cuadro vemos algunos de los elementos que nos pueden inducir a pensar en dónde está el problema, ¿sí? En cuanto a la localización de los sangrados, cuando cuando este involucra piel y mucosas, vamos a pensar en hemostasis primaria, mientras que cuando involucre tejidos blandos profundos, vamos a estar pensando en hemostasis secundaria. La aparición del sangrado postraumatismo es inmediato cuando la afectación es de la hemostasis primaria. Este también ocurre ante pequeños traumatismos. Es común que se presente en forma de petequias o de equimosis, y en el caso de las equimosis, que estas sean pequeñas y superficiales. Es poco frecuente que existan hematomas musculares o hemartrosis, y cuando la hemorragia ocurre después de un acto quirúrgico, esta es inmediata y leve. En cambio, cuando estamos hablando de un trastorno de la hemostasis secundaria, la aparición puede no ser inmediata, puede ocurrir horas o días después. Es poco frecuente que los sangrados sean ante pequeños traumatismos. Las petequias no están involucradas. Las equimosis pueden ser grandes y profundas. Es frecuente la aparición de hematomas musculares y de hemartrosis, y la hemorragia postquirúrgica puede ser tardía y severa en cuanto a su magnitud. Acá tenemos algunas imágenes de petequias, de hemartrosis y de equimosis. El segundo punto que tenemos que considerar siempre es tener una correcta boleta de solicitud que tenga todos los datos que precisamos para esa interpretación, ¿sí? ¿Qué tiene que incluir una boleta de solicitud que esté bien completa? Por supuesto que el nombre del paciente, su edad o fecha de nacimiento, los números que nos permiten identificar a ese paciente, sea cédula, registro, matrícula, dependiendo del lugar donde estamos, la procedencia del paciente, y con procedencia no nos referimos no solo a de dónde viene, de dónde vive este paciente, sino dónde se encuentra internado o dónde es ubicable ese paciente frente a la necesidad de ubicarlo. Dato clínico relevante, no solo la valoración clínica que vimos recién, sino cualquier otro dato que nosotros nos pueda ayudar a interpretar. Nos es muy importante conocer con qué medicación está ese paciente, por supuesto que sobre todo si es medicación anticoagulante o antiagregante, porque nos va a estar modificando directamente los estudios que hagamos. El estudio que se nos está solicitando, la identificación del médico, no solo con su firma, sino con los números que nos permitan llegar a él en caso de ser necesario, y la fecha de solicitud. El tercer punto fundamental para poder interpretar es la calidad de la muestra. Y la calidad de la muestra para los estudios de hemostasis es especialmente importante. Esto es lo que nosotros le llamamos la parte preanalítica, es decir, todo lo que ocurre desde que el médico solicita ese estudio hasta que entra a los equipos de análisis, ¿sí? Todo eso incluye la etapa preanalítica. Y muchas veces uno de los primeros momentos es la extracción de esa muestra. La muestra que precisamos para los estudios de hemostasis, para los estudios de crisis básica, requiere una extracción muy cuidada. Tiene que ser por punción venosa directa, no nos sirven las muestras extraídas por catéter.
La punción tiene que ser no traumática, evitando la formación de espuma, el éstasis venoso, es decir, que el torniquete, si este es necesario, tiene que estar durante menos de 1 minuto. Una vez realizada la extracción, que debería ser lo más fácil posible, no ser una extracción dificultosa, la muestra se debe colocar de inmediato en los tubos que contienen el anticoagulante citrato de sodio al 3,2%. Se coloca esa muestra respetando el enrase. Esto es una marca que tiene el tubo que nos dice hasta dónde tenemos que colocar la cantidad correcta de sangre. Una vez que se llega a ese punto, se tapa, se homogeneiza suavemente, invirtiendo el tubo varias veces de forma que la sangre quede bien mezclada con este anticoagulante. Estos son los tubos, en general se reconocen por su tapa celeste, pero siempre es importante leer el rótulo de cada tubo y ver que sea el anticoagulante correcto en la proporción adecuada. El citrato de sodio es un quelante del calcio. Como ustedes saben, el calcio interviene en la cascada de coagulación y al estarlo quitando de esa muestra no permite que la sangre coagule. Nosotros precisamos una muestra de sangre que no tenga ningún coágulo. De todos estos elementos que vimos, si no se cumplen, nosotros vamos a ver alteraciones en los tiempos de coagulación. Si el paciente está recibiendo anticoagulantes, como la warfarina, cenocumarol, rivaroxaban, apixaban, dabigatran o las heparinas, nosotros vamos a ver prolongaciones de los tiempos de la coagulación, porque van a actuar directamente eliminando algunos factores de la cascada de la coagulación o inhibiéndolos. Cuando la muestra está mal enrasada, es decir, cuando no se cumplió con el volumen correcto, cuando uno llega a ese enrase, la proporción es 9 partes de sangre, 1 parte de anticoagulante. Si esa proporción no se cumple, nos puede pasar o que la muestra se coagule, porque la cantidad de anticoagulante es insuficiente, o que la muestra esté diluida en el volumen de anticoagulante. Así que eso también va a influir en los tiempos de coagulación. Si la muestra está total o parcialmente coagulada, no nos sirve. No nos sirve porque lo que nosotros vamos a medir en los analizadores es justamente el tiempo hasta la formación del coágulo. Y si esa formación de coágulo ya ocurrió, no hay nada para medir. Por lo tanto, una muestra total o parcialmente coagulada es una muestra que nosotros directamente rechazamos. En las muestras lipémicas o hemolizadas, comento qué es esto. Una muestra lipémica es una muestra que tiene una coloración turbia de su plasma, probablemente porque no se cumplió con el ayuno recomendado, y una muestra hemolizada es una muestra en la que el glóbulo rojo, probablemente por factores mecánicos durante la extracción, se rompió y le da una coloración rojiza al plasma. Esas muestras no son adecuadas para la mayoría de los equipos de hemostasis, porque el color con el que el color de ese plasma nos interfiere con la lectura fotoóptica que hace el equipo. Entonces, ¿cómo cambian, cómo influyen estas variables? Bueno, frente a una venopunción difícil, es probable que haya una activación parcial de la coagulación y que nosotros veamos que no podamos medirla. Si la compresión con el torniquete fue prolongada o si hay una mezcla inadecuada del tubo tras la extracción, puede haber una coagulación parcial o total de la muestra y esta no nos va a servir. Si la extracción se realiza a través de catéteres, puede ocurrir que haya contaminación con heparina o con otras soluciones que se estén introduciendo por esa vía. En casos de poliglobulia o cuando el volumen de llenado es menor al recomendado, vamos a tener una alteración en la relación entre anticoagulante y sangre y también entonces vamos a ver alterados los tiempos. Y en casos de hiperlipidemia o una muestra hemolizada o ictérica, vamos a tener entonces interferencias cuando el método de lectura es el fotoóptico. Acá tenemos en esta imagen para mostrarles cómo influye el hematocrito del paciente en los tiempos de coagulación. Sobre la izquierda vemos lo que sería la relación normal entre el hematocrito, es decir, toda la porción de glóbulos que hay en la sangre, la cantidad de plasma y el volumen de anticoagulante. Eso sería la relación normal.
En los casos en que un paciente tiene un hematocrito mayor al normal, vemos cómo el volumen de plasma se ve reducido y por lo tanto la relación entre el anticoagulante y el plasma va a ser diferente. Ese plasma va a estar diluido en ese volumen de anticoagulante que es constante. Por lo tanto, vamos a tener una prolongación de los tiempos de coagulación y no va a representar la situación del paciente. Cuando nos encontramos frente a esta situación, lo que hacemos es corregir, como no podemos corregir el hematocrito del paciente, lo que hacemos es corregir el volumen de anticoagulante de forma de volver a mantener la misma relación y que esa muestra pueda ser utilizada. Cuando nosotros recibimos una muestra en el laboratorio, tenemos que ver que estas características preanalíticas se cumplan. Y en el caso de no ser así, nos vemos obligados a rechazar esa muestra y a pedir una nueva extracción. ¿Cuáles son los criterios absolutos de rechazo? Bueno, una muestra que no tenga rótulo o que esté mal identificada, o que esa identificación sea insuficiente. Una muestra que esté mal enrasada, y bueno, hay cierta tolerancia con esto, ¿verdad? Pero una muestra que esté groseramente mal enrasada, la tenemos que rechazar. La muestra coagulada, total o parcialmente, es un criterio mayor de rechazo, no hay nada que hacer al respecto. Y el plasma lipémico, ictérico o hemolizado es un criterio de rechazo si el método de lectura es óptico. Contamos con otros equipos en los cuales no interfiere ese cambio de coloración del plasma y en esos casos es una muestra aceptable. De todas formas, antes de comenzar a realizar los estudios, es importante tener un conocimiento de la condición clínica del paciente, porque son estos los datos que van a guiar la serie de estudios que se van a empezar a realizar con esa muestra, ¿sí? Así que esa condición clínica del paciente guiará y justificará la correcta solicitud de las pruebas de hemostasis.